En los pasillos del poder, en las redacciones febriles de la Ciudad de México y en las cabinas de los aviones que surcan nuestro firmamento, la noticia cayó primero como un susurro técnico, un despacho indescifrable para el ciudadano de a pie, pero que para los oídos correctos sonó como el distante redoble de un tambor de guerra. Washington, en un acto que mezclaba la burocracia con la bravuconería, había encendido las alarmas. El instrumento elegido fue un NOTAM, un acrónimo aséptico, Notice to Air Missions, que en el lenguaje diplomático de la aviación se traduce en una advertencia severa. Y esta era de las más graves, una situación potencialmente peligrosa y 60 días de precaución obligada sobre el espacio aéreo de México y una vasta porción de nuestra América Latina. El mensaje, aunque envuelto en la jerga de la Administración Federal de Aviación, la FAA, era de una claridad meridiana y brutal: el cielo que nos cubre, decían desde allá, es inestable, es riesgoso. Es, en esencia, un territorio bajo su escrutinio. Sin embargo, quienes esperaban un México temeroso, una respuesta titubeante o un silencio cómplice, se toparon con un muro de dignidad. La respuesta mexicana no se hizo esperar. Fue inmediata, fue seca, fue desafiante. No un grito, sino una afirmación rotunda, pronunciada con la calma de quien sabe que tiene la razón y la soberanía de su lado. No hay impacto alguno en la aviación civil, remarcó el gobierno en un comunicado que voló más rápido que cualquier jet. Cada palabra estaba calibrada para dejar una cosa absolutamente clara: el cielo nacional, nuestro cielo, se gobierna y se administra desde la Ciudad de México, no desde una oficina en Washington, D.C. Se trataba de una declaración de principios, un recordatorio de que esta nación, aunque vecina del imperio, no es su patio trasero ni su zona de monitoreo. Mientras al norte, el expresidente y ahora candidato Donald Trump, con su característica incontinencia verbal, presumía en sus mítines que los cárteles gobiernan México, amenazando con ataques terrestres y pintando un cuadro de caos para justificar una futura intervención. La presidenta Claudia Sheinbaum desmontaba ese libreto falaz, no con retórica, sino con la contundencia de los números. Frente a la narrativa del Estado fallido, Sheinbaum esgrimió un arsenal de datos verificables, cada uno un misil directo a la línea de flotación del argumento intervencionista. Una reducción del 50% en el tráfico de fentanilo, ese veneno que tanto preocupa a Estados Unidos pero cuya demanda y cuyas armas provienen de su propio territorio. 320 toneladas de drogas diversas incautadas, una cantidad monumental que habla de un esfuerzo titánico y soberano. Y el dato más poderoso de todos, una baja histórica, casi increíble, del 40% en los homicidios dolosos a nivel nacional. Estos no son meros datos estadísticos para un informe burocrático, son munición política de alto calibre. Son la prueba irrefutable de que, frente a la intimidación aérea y la amenaza militar, México responde con resultados, con gestión, con soberanía ejercida. Esta es la crónica de cómo una nación le puso un alto a la arrogancia imperial, una historia que se gestó en los cielos para defender la tierra. La advertencia que llegó desde Washington fue una obra maestra de la ambigüedad calculada. Posible actividad militar. Situación potencialmente peligrosa. Riesgo de interferencia en la señal GPS. 60 días de alarma extendidos como una mancha de aceite sobre el mapa del cielo de México, de Centroamérica, de Ecuador, de Colombia y de vastas zonas del Pacífico Oriental. No se trataba de un aviso para un vuelo específico, sino de una declaración que ponía a todo un subcontinente bajo una etiqueta de riesgo. En la práctica, este tipo de advertencias son una forma de dibujar en rojo el mapa del cielo latinoamericano para las aerolíneas del mundo. No son, y nunca han sido, simples recordatorios técnicos, son mensajes geopolíticos cargados de intención. Cuando la FAA, el brazo aéreo del gobierno estadounidense, habla de situación potencialmente peligrosa, está construyendo un relato, una narrativa donde el espacio aéreo soberano de nuestras naciones aparece como un tablero de ajedrez militar, vigilado, administrado y, en última instancia, controlado bajo parámetros y criterios estadounidenses. Y fue precisamente ese papel de peón en un tablero ajeno lo que México, de manera categórica, decidió no aceptar. La respuesta oficial del gobierno mexicano fue una lección de diplomacia firme. En lugar de ceder al pánico inducido o de enfrascarse en una guerra de declaraciones, optó por la precisión y la soberanía.
No hay impacto alguno en la aviación civil de México, ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional, se leía en el comunicado que fue citado por agencias internacionales como Reuters, desmontando de entrada, pieza por pieza, el andamiaje de incertidumbre que se intentaba construir desde el norte. No hay implicaciones ni restricciones operativas para México, ni para las aerolíneas u operadores mexicanos después del NOTAM de la FAA. Con esa frase, el gobierno de Claudia Sheinbaum no solo defendía a sus aerolíneas o la industria turística, defendía algo mucho más profundo y esencial, defendía su soberanía. Le dijo al mundo, con palabras mesuradas pero con una voluntad de acero, que el cielo mexicano no se gobierna desde Washington, que nuestras rutas aéreas no dependen del humor o de los intereses geopolíticos de la Casa Blanca. Este episodio, lejos de ser un incidente aislado, es la culminación de una escalada de tensiones que se ha venido gestando desde hace tiempo. Hay que recordar que las presiones no son nuevas. La administración de Donald Trump, en su momento, ya había ordenado un despliegue militar sin precedentes en el sur del Caribe, con la excusa de una operación antinarcóticos que, en realidad, tenía a Venezuela en la mira. Aquella operación culminó en un acto de piratería internacional con la captura del presidente Nicolás Maduro, un golpe que dejó abierta la puerta a nuevas acciones unilaterales en la región, incluso contra aliados históricos como Colombia. El guión es peligrosamente repetitivo y predecible. Tras la operación en Venezuela, la misma FAA impuso severas restricciones a los vuelos en gran parte del Caribe. El resultado fue inmediato y caótico, cientos de vuelos cancelados, aerolíneas internacionales suspendiendo rutas y una sensación de crisis fabricada que servía de justificación para la presencia militar. No fue solo un tema de seguridad aérea, fue una cruda y descarada demostración de poder. El entonces administrador de la FAA, en declaraciones a Reuters, reconoció sin pudor la estrecha coordinación con los mandos militares estadounidenses antes de aquel operativo, confirmando que la aviación civil puede ser, y es, utilizada como un arma más en el arsenal de la política exterior de Estados Unidos. Es en ese mismo guión, el que México se niega rotundamente a repetir, donde se inscribe el NOTAM actual. La secuencia es siempre la misma y la conocemos de memoria. Primero, se declara una situación potencialmente peligrosa utilizando un lenguaje vago e impreciso. Luego, se imponen restricciones que, en la práctica, aíslan al país o a la región señalada. Se cancela el tráfico aéreo civil, se golpea la economía, se genera una sensación de crisis permanente en los medios de comunicación internacionales. Y en paralelo, mientras el caos controlado se desarrolla, la Casa Blanca y el Pentágono comienzan a discutir abiertamente la necesidad de operaciones militares, despliegues preventivos o intervenciones limitadas. Acciones que, poco a poco, van vaciando de contenido y de significado real la soberanía de los países afectados, convirtiéndolos en protectorados de facto. En el caso mexicano, esta ofensiva ha tenido, además, un componente abiertamente insultante y denigrante, personificado en la figura de Donald Trump. El magnate neoyorquino nunca ha disimulado su desprecio cuando habla de su vecino del sur. Sus palabras recientes son un eco de sus peores diatribas. Vamos a empezar a atacar a los cárteles. Los cárteles gobiernan México, declaró ante sus seguidores, una frase que, según reportó Fox News, es mucho más que una simple amenaza militar. Es un intento deliberado de despojar a México de su legitimidad como Estado-nación. Es una estrategia discursiva para presentarnos ante el mundo como un territorio sin ley, un páramo gobernado por criminales, una especie de failed state a las puertas de Estados Unidos. Esa frase, los cárteles gobiernan México, es la llave que pretende justificar cualquier cosa, desde incursiones terrestres de sus marines hasta nuevas oleadas de sanciones económicas, pasando por operaciones especiales encubiertas que violen flagrantemente nuestro territorio. Si los cárteles gobiernan México, entonces, en el retorcido relato trumpista, Washington no solo tendría el derecho, sino la obligación moral de entrar a poner orden. Pero México, con su respuesta serena pero inflexible al NOTAM, dinamitó esa narrativa desde sus cimientos. Y es aquí donde la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum entra en escena, no como una espectadora pasiva de la agresión, sino como la jefa de Estado que tiene la responsabilidad histórica de administrar esta presión y defender la dignidad nacional. Frente al discurso belicista y simplón de Trump, ella no responde con insultos ni bravuconadas.
Apela a la inteligencia, a la gestión, a la fuerza irrefutable de los datos. Hay resultados muy contundentes de la cooperación conjunta y del trabajo que ha estado haciendo México, afirmó en una declaración que subraya una verdad fundamental: aquí no hay un país pasivo esperando órdenes o rescates, sino un gobierno soberano que trabaja, que gestiona y que muestra cifras que hablan por sí solas. ¿Y de qué resultados habla la presidenta? No son abstracciones. Son 3 datos duros, verificables, que desmontan, uno por uno, los pilares del relato de un Estado rebasado por el crimen. Primero, la reducción del 50% del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Pensemos en lo que esto significa. Mientras desde Washington nos acusan de inacción, México ha logrado cortar a la mitad el flujo de una de las drogas más letales que envenenan a la sociedad estadounidense. Es un golpe estratégico al negocio de los cárteles, logrado con inteligencia y esfuerzo mexicanos. Segundo, la incautación de 320 toneladas de drogas. Visualicemos esa cifra. Son montañas de cocaína, metanfetaminas y otras sustancias que nunca llegaron a su destino, ni en México ni en Estados Unidos. Es una cifra que empequeñece los decomisos de muchos países desarrollados. Y tercero, el dato que pulveriza el argumento del caos: una baja histórica del 40% en los homicidios dolosos. En un país que ha sufrido la violencia como pocos, lograr una reducción de esta magnitud es un éxito de política de seguridad sin precedentes. Estas cifras son dinamita pura contra la propaganda intervencionista. Son la respuesta más elocuente a la idea de que se requiere una intervención militar estadounidense para salvarnos. Si México está logrando cortar el flujo de fentanilo, decomisar cientos de toneladas de drogas y reducir drásticamente los asesinatos, ¿con qué argumento moral o práctico se puede siquiera sugerir la necesidad de mandar tropas extranjeras a nuestro suelo? La realidad, la terca realidad de los datos, contradice y destroza el libreto de la intimidación. Sheinbaum, además, con la agudeza que la caracteriza, coloca sobre la mesa el tema que Washington sistemáticamente barre debajo de la alfombra: su propia y enorme responsabilidad en el problema. La presidenta remarcó que Estados Unidos debe asumir de una vez por todas que tiene la obligación ineludible de reducir su insaciable consumo de drogas y, de manera crucial, frenar el tráfico ilegal de armas de alto poder que fluye sin control desde su territorio y termina en manos de los cárteles mexicanos. Este no es solo un problema del sur, es un circuito binacional de muerte y corrupción, alimentado por la demanda de drogas al norte y el suministro de armas desde el norte. En este complejo contexto se debe entender la llamada telefónica entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. No fue una conversación protocolaria ni decorativa, sino un diálogo de alta tensión diplomática. Sobre la mesa estaba, oficialmente, la lucha contra el narcotráfico, pero el telón de fondo eran las presiones brutales de Trump y el sector más radical del Partido Republicano para lanzar operaciones terrestres en México. Es decir, mientras la política del miedo se cocina a fuego alto en los platós de televisión y los mítines en Washington, México insiste en la vía de la cooperación, pero una cooperación entre iguales, con límites claros y con respeto a la soberanía. La presidenta Sheinbaum ya había descartado públicamente, sin dejar lugar a la más mínima duda, la idea de que tropas estadounidenses pisen suelo mexicano. No hay ambigüedad en su postura. Colaboración, sí. Ocupación, no. Esa línea roja, ese límite infranqueable, es precisamente lo que más incomoda y enfurece a los halcones de Washington, a aquellos que sueñan con convertir cualquier problema de seguridad en una excusa para mover sus soldados más allá de sus fronteras. Por eso resulta tan significativo y trascendental que, frente al NOTAM de la FA, el mensaje mexicano haya sido doble, técnicamente claro y políticamente firme. Por un lado, se reconoce el aviso técnico, se revisan los protocolos de seguridad aérea, se actúa con la profesionalidad que caracteriza a nuestros servicios de navegación. Pero por otro, y de manera simultánea, se deja sentado con una claridad de granito que no hay implicaciones ni restricciones operativas para México. Nuestro cielo no se cierra porque alguien en una oficina de Washington decidió subir el volumen de la alarma para servir a sus propios intereses políticos. El contraste entre los dos discursos es revelador. Ya al lado estadounidense, el lenguaje se llena de vaguedades y generalidades alarmistas, actividades militares,
Posible interferencia GPS, situación potencialmente peligrosa. No se detallan maniobras específicas, no se explican los motivos concretos del riesgo, no se ofrece evidencia. Simplemente se construye un clima de miedo, una atmósfera de inseguridad. Del lado mexicano, en cambio, se habla de operaciones normales, de continuidad, de cielos abiertos y, sobre todo, de datos verificables y resultados concretos en materia de seguridad. Son dos discursos, dos visiones del mundo, que chocan frontalmente en el firmamento de nuestra patria. La vastedad del alcance del NOTAM lo dice todo sobre la intención detrás de él. No se limita a un punto fronterizo específico o a una ruta conflictiva. Abarca la totalidad de México, varios países centroamericanos, Ecuador, Colombia, Panamá y enormes regiones de vuelo sobre el Océano Pacífico, incluyendo áreas de control aéreo bajo responsabilidad de Bogotá, Guayaquil y Mazatlán. Es una franja entera de nuestro continente puesta bajo una etiqueta de precaución, como si fuéramos una zona de guerra latente. Este tipo de avisos, si no se responden con la firmeza con que lo hizo México, terminan por normalizar una idea perniciosa, la de que América Latina es un espacio permanentemente militarizado, una región inherentemente inestable que requiere de la tutela y supervisión constante de Estados Unidos. Se acaban convirtiendo, casi sin darnos cuenta, en el telón de fondo que justifica despliegues navales, la instalación de bases militares temporales, el uso de radares compartidos que, casualmente, siempre terminan bajo mando o supervisión estadounidense. México, con su postura, está cortando de tajo ese automatismo de la sumisión. Incluso en el comunicado conjunto emitido tras la llamada entre De la Fuente y Rubio, donde se admite diplomáticamente que persisten desafíos significativos para frenar a los cárteles y el tráfico de fentanilo y armas, la postura mexicana prevalece. Nadie en su sano juicio en México niega la gravedad de los desafíos. Pero de ese reconocimiento honesto no se desprende, bajo ninguna circunstancia, que la única o la mejor respuesta tenga que ser un tanque Abrams, un Don Predator o un batallón de marines cruzando la línea del río Bravo. En definitiva, al afirmar con serenidad y convicción que no hay cambios ni restricciones para sus aerolíneas, México no solo se protege a sí mismo. Protege también, por extensión, a todos los países hermanos que quedan bajo la misma sombra amenazante del NOTAM. Si la principal economía hispanohablante del continente, la nación que comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con el imperio, se planta con esta dignidad, el mensaje que resuena hacia Centroamérica y Sudamérica es claro y potente. No todo aviso de Washington debe aceptarse como un dogma de fe. No toda alarma encendida en el norte debe traducirse en obediencia ciega en el sur. En síntesis, lo que hemos presenciado es un nuevo intento de Washington por envolver su política de fuerza y su agenda intervencionista en el lenguaje aséptico de la seguridad aérea y la precaución técnica. Pero esta vez, para su sorpresa, se toparon con un gobierno mexicano que se niega a ser arrastrado al libreto del miedo y la subordinación. La presidenta Sheinbaum, con los datos en la mano como escudo y espada, y el Estado mexicano, manteniendo su cielo abierto como un estandarte de soberanía, le han recordado a Estados Unidos y al mundo una lección fundamental. En nuestra América Latina, en este siglo XXI, ya no basta con amenazar. Hay países, hay pueblos, dispuestos a responder. Y México, hoy, ha respondido.